Balance, salud y vida. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona, que me fascina. Y esto porque cuando empecé hace muchos años atrás, mi proceso mi inicio de desarrollo personal, cuando me empecé a concientizar de la necesidad que tenía de construirme por dentro, este fue uno de los temas que más trabajé con más pasión, con más ganas. Soy la doctora Cobian, doctora en medicina natural, coach integral, terapeuta holístico aquí en Las Vegas. Y es un placer para mí, un privilegio y una súper bendición compartir este espacio con usted. Espero que tengan lápiz y papel, porque del tema de hoy depende qué tan rápido usted va a avanzar en la vida. Y es que le platico que este tema, que es el autocontrol o el dominio propio, como yo lo conocía en ese tiempo, ha sido la pauta que me ha llevado a conquistar mis metas, mis sueños, mis propósitos, incluso conquistarme a mí misma y conquistar relaciones gracias al dominio propio, al autocontrol. Bueno, ¿cómo es eso? Podemos decir que el dominio propio o el autocontrol es una conducta que se regula desde adentro, de adentro hacia afuera. Usted y yo tenemos voluntad, que es el poder más grande que tiene el ser humano. Con voluntad podemos llegar tan lejos como quieramos. Pero, ahí le va. A pesar de que tenemos ese superpoder, porque así lo llamo yo, hay dos cosas que en el camino de nuestra vida, hasta que digamos adiós, mundo cruel, como dice el dicho, se van a encargar de estarnos seduciendo. Y esas son los pensamientos, o sea, la mente y las emociones. Entonces, cuando hablamos de autorregulación, o sea, de autocontrol, de dominio propio, si lo ejerzo, si lo tengo, si sé manejar mi voluntad a mi beneficio, voy a tener éxito, no solamente en metas, en relaciones y en muchas cosas. Pero si yo no tengo dominio propio, si yo no tengo autocontrol, ¿qué cree? Me voy a dejar seducir por mis pensamientos o por mis emociones y ahí, Podríamos decir entonces que si usted en años anteriores se hizo metas, propósitos, de que iba a hacer esto, iba a hacer aquello, y cada año termina sin hacerlo, posiblemente se deba a la falta del autocontrol, a la falta del dominio propio. Cuando usted desarrolla el autocontrol, usted se va a dejar guiar por dos palabras importantes. Pues son frases porque son dos palabras en cada una. El yo puedo. O sea, la mente le va a querer decir, no la vas a hacer, no vas a poder. O el sentir de fracaso, o de dificultad o de algo le va a decir que no. Pero si usted tiene autocontrol, y el autocontrol podríamos decir que es el timón que va a manejar su voluntad, usted puede decir, yo puedo. Me salió este conflicto, pero no, lo puedo manejar, yo puedo. Y la otra es, me conviene. Ejemplo, cuando tenemos, por ejemplo, una situación, y la voy a hablar más adelantito, las dietas, voy a hablar de las dietas porque es un tema muy común, ya que casi todo el mundo nos ponemos a dieta en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? Entonces decimos, no voy a comer esto, no voy a comer aquello y voy a comer esto. Cuando usted dice, estoy a dieta, como que automáticamente ya la mente nos pone en un campo de limitación y nos hace estar deseando lo que no está en esa dieta. Pero cuando yo digo y me disciplino y trabajo el autocontrol y el dominio propio con el lenguaje adecuado, con el pensamiento adecuado, y yo me digo, por ejemplo, me conviene comer esto, me conviene hacer ejercicio. Una persona que no tiene autocontrol o que no ejerce el dominio propio, esta persona regularmente va a tener problemas personales y problemas sociales. Personales porque no se sabe decir no se sabe gobernar, no se sabe controlar. Y sociales porque va a explotar en cualquier lugar, con una palabra, con una conducta, con una actitud, físicamente, qué sé yo. Una persona que no tiene o que no ejerce el dominio propio, el autocontrol,
esta persona por lo regular va a fracasar en la escuela, en el trabajo o en la familia. En la escuela, porque se necesita autocontrol para decirle no a la fiesta para hacer la tarea. Las personas que no han trabajado el autocontrol, ¿qué creen? Son personas que constantemente van a tener reacciones negativas impulsivas. O sea, no se controlan, no se miden. Es muy tremendo. Pero esas personas sin el autocontrol no miden las consecuencias de sus actos ni de sus palabras. Y ¿sabe una cosa? Las palabras tienen poder. Lo hemos dicho ya muchas veces, que yo construyo mis realidades. ¿Dónde empieza todo? Mi poder creativo empieza en la mente, en el pensamiento. A los pensamientos que yo les dé cabida son los que se van a convertir en palabras. Y esas palabras van llenas de poder creativo. ¿Cómo puedo yo reemplazar un pensamiento negativo? Porque es muy clásico el borro, borro, borro. Así no. Rechazo. No. Dejo sin palabras, dejo sin efecto esas palabras. Eso no le funciona. Entonces, ¿por qué no mejor crear una solución, una imagen? Pensar cuáles son los recursos que tiene, internos o externos. Esto le ayudará a reemplazar el pensamiento. Entonces, una persona que tiene dominio propio, que tiene autocontrol, es una persona que va a medir la consecuencia de sus pensamientos y los va a corregir. Va a guardarse de no hablar negativo. Una persona que va a tolerar la frustración y no va a explotar. Va a tener empatía y no va a andar juzgando al próximo. Tampoco va a andar brinque y brinque como chapulín a la defensiva porque se sabe controlar. No se deprimirá frente al estrés porque no deja que sus emociones le gobiernen. Tampoco estará interrumpiendo a los demás porque sabe esperar su momento. Y sobre todo una persona que practica dominio propio, autocontrol, seguirá las reglas y ejercerá uno de los valores más importantes, que es el respeto. Respetará sin juzgar, sin criticar, sin condenar, sin meterse donde no le llaman. Cuando hablamos de los impulsos es bien importante también lo que es pensar antes de hablar. Sí. Cuando yo hablo nomás lo que me sale, híjole, acuérdese, primeramente estoy creando realidades. Mucho cuidado con eso. Si ya llegó a sus palabras es porque no lo supo parar en sus pensamientos. Pero se puede concientizar cuando se escuche. Por eso pregúntese, ¿me estoy edificando o me estoy destruyendo a mí mismo? Antes de ver a los demás, voy a verme a mí. Entonces voy a pensar antes de actuar. Voy a pensar antes de hablar. No es nomás así como va. Y mis hechos, mis acciones deben estar bien medidas con la regla de lo que me conviene y el yo puedo. Yo sí lo puedo hacer. Aunque sienta que no, sí puedo. Porque eso me lleva a creer en mí. Que no importa cuántos años llevamos trabajando el autocontrol o dominio propio, ¿qué creen? Si nos descuidamos un poquito, otra vez, nos seduce la emoción, nos seduce el pensamiento. Entonces es algo que vamos a trabajar toda la vida y que podemos empezar el día de hoy. Entonces la autoobservación es mi mayor ayuda en este proceso para ver si son mis sentimientos o mis pensamientos o son los dos. Lo que quiero decirle aquí es que el paso número 1 es autoobsérvese. Autoobsérvese. Y eso le irá dando la pauta de cómo debe de trabajar en desarrollar el dominio propio. Cuando usted utiliza una segunda herramienta aquí, que es la autovaloración, usted valórese, pregúntese, hasta el día de hoy, ¿cuántas metas, cuántos propósitos, cuántos sueños ha dejado tirados en el camino porque se ha dejado seducir por su pensamiento negativo o por sus sentimientos? ¿Cree que vale la pena continuar por ese camino? Vamos a evaluar. ¿Me conviene seguir como estoy o me conviene empezar a ejercer el dominio propio? Si yo vengo y trabajo dominio propio, si trabajo autocontrol, ¿sabe qué va a suceder? Que voy a disciplinarme, que voy a tener un enfoque, que voy a valorar más lo que estoy haciendo y sobre todo me voy a responsabilizar de lo que tiene que ver con cumplir lo que me he propuesto. Te voy a dar un tip. La siguiente vez que te venga un pensamiento malo,
Si no lo puedes reemplazar en ese momento porque no has desarrollado el dominio propio, el autocontrol, ponte a cantar con la boca, en voz alta. Mire, no podemos pensar una cosa y decir otra. En el momento en que usted empieza a cantar en voz alta, el cerebro para en ese pensamiento negativo. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Empiece a cantar aunque usted se invente la letra de cosas que vayan a reemplazar esos pensamientos negativos. Si lo hablamos desde un tema de experiencia, yo puedo decirle que lo que me ayudó más a poder desarrollar el dominio propio es dejar de autojustificarme. Sí, porque cuando usted se justifica, usted se está autoseduciendo. Y recuerde, los pensamientos, la lógica, es tremenda, al igual que los sentimientos. Entonces, cuando usted, por ejemplo, comete un error, dijo algo que no debía de haber dicho, por mencionar un ejemplo, dijo algo que no debía de haber dicho y ofendió a esa persona. Entonces, usted no es alguien que pide perdón con facilidad, usted no es una persona que se le facilita reconocer cuando se equivoca. Entonces, obviamente, esa es la costumbre. Por eso le dije, va a renunciar al placer, al deseo y a la costumbre. Esa es su costumbre, que usted ahí se queda amohinado, amachado, amachada, y pues con los días se pasa todo. Cuando usted empieza a trabajar el dominio propio, el autocontrol, usted va a dejar de autojustificarse. Es decir, cualquier cosa que le justificaba a usted para que se quedara en esa posición de no pedir perdón y de no reconocer que la regó, que fue incongruente con sus palabras, que en lugar de edificar, usted lo que hizo fue destruir, aquí es donde usted empieza a salir de su comodidad. Y ahora, aunque sienta o aunque piense que no debe de pedir perdón, usted el autocontrol, el dominio propio le lleva a hablar con esa persona, a decirle, mira, lo que te quise decir fue esto. No sé si tú lo interpretaste de otra forma. Y por eso es que estamos en conflicto. Mire, créame de verdad que la relación con los hijos, la relación con los padres, las relaciones de trabajo, las relaciones de amistades, y no se diga la relación de pareja, es más sencilla cuando hay una buena comunicación. El dominio propio me lleva a controlar lo que siento, porque yo voy a sentir no pedir explicación, yo voy a sentir no repetir las cosas. Ninguno queremos pasar por ese momento de humildad. La humildad como que no está muy dada para el ser humano. Entonces el dominio propio me lleva a tomar control de lo que siento, de lo que pienso y poder remediar primeramente en mí. Yo no soy perfecta. Y lo tengo que entender, me conviene que me quede claro, yo no soy perfecta y como no soy perfecta, me voy a equivocar cuando digo algo. Entonces, si yo le dije algo a mi asistente, por ejemplo, y veo que trae la cara de chancla, definitivamente aquí hay un problema. Posiblemente el tono de voz que usé no es el correcto. Posiblemente no me entendió lo que le quise decir, hay un malentendido. Entonces, el dominio propio me va a llevar a respirar profundo, a tomar control de mi persona y preguntarle, ¿qué me entendiste? ¿O qué te dije? ¿Estás bien? En fin, muchas cosas. ¿Queremos tener buenas relaciones? El dominio propio nos lleva a practicar la humildad. El dominio propio nos lleva a comunicarnos efectivamente, es decir, si la primera vez que dijo las cosas causó un impacto negativo, quiere decir que no se comunicó bien, porque yo no creo que nadie se comunique para destruir al prójimo. Entonces el dominio propio me lleva a preguntar, ¿qué me entendiste? ¿Me entendiste bien? En fin, qué sé yo, estoy hablando nada más al azar, para que usted me comprenda que el dominio propio no solamente le va a llevar a conquistar todo lo que usted quiera, le va a llevar a tener buenas relaciones, a tener buena salud, porque va a tener menos conflictos. Y sobre todo, quiere dejar de sufrir ansiedad, quiere regresarse del futuro al presente, dominio propio.
O sea, ubíquese en el aquí y en el ahora, agradezca por lo que tiene y deje de estar buscando conflictos donde todavía no hay. ¿Quiere salir de depresión? Sálgase del pasado, el autocontrol. El decir, no voy a pensar más en la ofensa, no voy a pensar más en el daño que me hicieron, no voy a pensar más en la herida, no voy a pensar más en lo que perdí. Hoy tomo control de mi vida con autocontrol, con dominio propio. Hoy empiezo a construirme, a edificarme. Hoy empiezo a tomar control de mis pensamientos negativos y los reemplazo con pensamientos positivos y no voy a hablar algo que me destruya ni que destruya a los demás. Aunque tenga ganas de decir misa, no la voy a decir. ¿Por qué? Porque tengo autocontrol, porque tengo dominio propio. Yo sé que el camino no es fácil, yo lo voy recorriendo todos los días, pero yo le recomiendo que trabajemos en autocontrol, dominio propio. Váyase a mi canal y ahí va a encontrar más material. Dios me le bendiga, es un placer, es una bendición este tiempo que compartimos. Espero que haya aprendido tanto como yo y que también se comprometa a practicar el dominio propio, el autocontrol todos los días de su vida. Créame que usted, su salud física se la va a agradecer, su salud emocional, también la mental, espiritual y las relaciones. Bendiciones, nos vemos en el próximo programa con más información para usted. Balance, salud y vida.